Ok, hermanos, continuamos hoy en esta noche con el estudio del Catecismo de Heidelberg y estábamos enfrascados en esta primera parte que tiene que ver con la miseria, nuestra miseria. Qué manera de hablar esta, ¿verdad? No es una manera muy popular, porque nadie quiere hablar de su miseria. Nadie quiere hablar de su miseria. Y esta es precisamente la pregunta que nos hace el Catecismo de Heidelberg en la pregunta número 3. ¿Cómo conoces tu miseria? Y alguien pudiera decir, pero ¿para qué quiero yo conocer mi miseria? Yo quiero conocer mi riqueza. Pero de alguna manera Dios está interesado en que conozcamos nuestra miseria. ¿Cuáles serían otras palabras para decir esto? Conozcamos nuestra pecaminosidad, ¿verdad? Que conozcamos nuestra corrupción, que conozcamos nuestra maldad, que conozcamos nuestra necesidad, ¿verdad? ¿Cómo conoces tu miseria? La respuesta es por la ley de Dios. ¿No se fijan? Este catecismo para nuestro discipulado, una de las cosas que yo quiero seguir haciendo es, a medida que meditamos en el catecismo, es hablar de discipulado, porque es lo que estamos haciendo. A veces pensamos que el discipulado es simplemente algo que hacemos apartado allí con alguien, donde le enseñamos ciertas cosas prácticas de cómo vivir la vida cristiana. Y hermanos, yo quiero someter a vuestra consideración que esa es una visión truncada, en el mejor de los casos, de lo que es discipulado. Discipulado existe donde quiera que esté reunido el pueblo de Dios. Esto es discipulado. Discipulado es todo lo que el pueblo de Dios hace y dice para poder edificarnos mutuamente en Cristo y poder pasar la fe a otros. Discipulado es todo lo que hacemos y decimos como pueblo de Dios para edificarnos mutuamente en Cristo y pasar la fe a otros. Así que cada vez que la iglesia se reúne, allí está el discipulado en acción. A veces hemos pensado que la enseñanza o la predicación o la oración en la iglesia, etcétera, ahí el discipulado es después. No, hermanos. El discipulado es algo que fluye de un aspecto de la vida corporativa de la iglesia, de la adoración corporativa de la iglesia. En otras palabras, de la adoración como pueblo de Dios, que como pueblo de Dios nosotros decimos y hacemos una serie de cosas que son para nuestra mutua edificación en Cristo y que así también son para poder pasar la fe a otros, nutrir, sostener, edificar a otros en esta fe en común. Así que el discipulado es la proclamación de Cristo y este crucificado y los medios de gracia en acción en medio nuestro, la enseñanza de la ley y del evangelio y nuestra vida, ¿verdad?, práctica, mientras recibimos así el conocimiento y la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y una de estas formas en que Dios continúa cultivando nuestras vidas de discípulos. A propósito, el discípulo es alguien que no hacemos ciertas cosas para ser discípulos. Ya somos discípulos por virtud de la fe en Cristo. Por virtud de la fe en Cristo somos automáticamente ya hechos, de hecho, discípulos. Y ahora crecemos como discípulos, ¿verdad? Y una de las cosas necesarias para este caminar, para este crecimiento, para esta edificación mutua es el conocimiento de nuestra miseria, de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestra necesidad. ¿Y cómo lo conocemos?
Decíamos la semana pasada, respuesta a la pregunta número 3, por la ley de Dios. Por la ley de Dios. Eso lo vimos en Romanos capítulo 3. Si vemos ahí un momentico a Romanos capítulo 3, nosotros escuchamos en Romanos capítulo 3 que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera. Versículo 9, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Conforme a la ley de Dios, no hay justo ni aun uno. Si nosotros somos evaluados, si nosotros somos juzgados bajo el estándar de la ley de Dios, la respuesta es que no hay ninguno justo. Porque la ley, ¿qué es lo que demanda? ¿Qué pide la ley de Dios de nosotros? Es la pregunta número 4. Cristo nos enseñó respuesta sumariamente en Mateo capítulo 22, 37 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Conforme a estos dos mandamientos, que es el resumen de la ley, no hay justo ni aun uno. Porque ninguno ama a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Y ninguno amamos al prójimo como a nosotros mismos, como debemos hacerlo. En nosotros mismos, delante de la ley, no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Qué es necesario para poder entender, para poder buscar a Dios? Pues comienza aquí mismo. Comienza en poder entender o recibir o ser apropiados en el conocimiento de nuestra miseria. El conocimiento de nuestra miseria, de nuestra pecaminosidad, es, ¿verdad?, esa necesidad, ese requisito, esa antesala a la verdadera justicia delante de Dios. Porque ¿cómo es que podemos ser justos delante de Dios? Solamente a través de ¿qué? De la fe en Cristo Jesús y de su justicia. Y para poder ver la necesidad que tenemos de la justicia de Cristo Jesús a nuestro favor, tenemos que ver nuestra falta de justicia en nosotros mismos. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, porque buscar a Dios entonces sería poder entender que somos pecadores, que hemos quebrantado la ley de Dios y que necesitamos la misericordia, el perdón y la gracia de Dios en Cristo Jesús. Pero los hombres no entienden esto, sino que nos justificamos delante de Dios, ¿correcto? Sin darnos cuenta, versículo 12, que todos se desviaron, a unas hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Porque hacer lo bueno conforme a la ley es hacer y cumplir toda la ley. Perfectamente. Por eso es que dice Santiago, el que desobedece uno de los mandamientos se hace culpable de todos. Por lo tanto, conforme a la ley, si somos juzgados bajo la ley, nos damos cuenta que no hay quien haga lo bueno. Somos inútiles en nosotros mismos. No tenemos la justicia, la obediencia que Dios demanda en su ley. No hay ni siquiera uno que lo haga, ni siquiera uno que lo cumpla. ¿De dónde viene esta maldad? Mira qué interesante. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Interesantemente, va inmediatamente a la lengua. Por eso Santiago va allí también. Ustedes se fijan, cada vez que Dios nos quiere convencer de nuestro pecado, va a la perfección de la ley, ¿verdad? Y viene de una manera muy práctica
y tangible a nuestra boca, a nuestra lengua. Qué interesante, ¿verdad? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué es lo que habla la boca del impío? Mentira y falsedad. Mentira y falsedad. Dios viene a juzgarnos con la ley y el impío que dice, yo no soy culpable. Se justifica delante de Dios. Hace a Dios mentiroso, lo cual hace que su garganta es un sepulcro de muerte, de mortandad, porque hace a Dios mentiroso. ¿Se fijan? Es decir, quiere matar a Dios, quiere destronar a Dios. Con su lengua engañan, es lo que dice, lo que ha dicho Romanos en el capítulo 3. Mira qué interesante. En el capítulo 3, versículo 4 de Romanos, capítulo 3 de Romanos, versículo 4 dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todo hombre es mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Se fijan? Versículo 7, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria. ¿Se fijan? El veredicto de la ley de Dios me muestra que soy un mentiroso. Muestra que yo no hablo conforme al conocimiento de Dios. ¿Ah? ¿Por qué? Porque mi garganta es un sepulcro abierto de mortandad, de injusticia. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿Qué cosa es un áspid? Es una serpiente. Una serpiente, ¿verdad? Venenosa. ¿Qué pasa cuando nosotros no confesamos nuestra injusticia y nuestra maldad? Estamos llenos de mortandad y de veneno para Dios y también para ¿quién? Para el prójimo. Y para el prójimo. ¿Cómo se manifiesta la autojusticia? Delante de Dios la vemos manifestada ahí en el fariseo, porque yo hago esto, porque yo soy bueno, porque yo he cumplido, porque yo esto y aquello, aparentando, ¿verdad? El cumplir delante de Dios. Pero este síntoma de aparentar, de hablar mentira delante de Dios, delante de su ley, porque delante de la ley lo que debiéramos es decir que soy un pecador. Soy un pecador, soy culpable, perdóname, ten misericordia de mí. Tú eres santo y yo he pecado. Tú eres justo y yo tengo injusticia. Tú eres limpio y en mí hay suciedad. ¿Se fijan? Esa es la confesión de la verdad en Cristo Jesús y en su gracia. Lo cual el fariseo no tenía para con Dios. Y el otro síntoma, ¿verdad?, de esta mentira es inmediatamente cuando nosotros nos justificamos a nosotros mismos, cuando miramos en el plano horizontal, ¿qué vamos a hacer? Vamos a juzgar al otro. Vamos a juzgar al otro, lo cual la Biblia condena como el pecado de ¿qué? De asesinato. Asesinato. ¿Por qué matáis a vuestro hermano? ¿Por qué os convertís en jueces malos? ¿Verdad? Y en Santiago, ustedes cuando juzgan al hermano se convierten en jueces malvados. ¿Se fijan? Veneno de áspid hay en nuestras lenguas. Y hermano, yo estaba meditando en esto porque nosotros somos muy rápidos a condenar el pecado de el adulterio, el pecado de la pornografía, el pecado de la homosexualidad,
el pecado X. Pero un pecado que se nos escapa y el cual es muy común en nosotros. Y yo creo que solo la gracia de Dios lo ilumina y lo capta de una manera muy especial, porque el hombre natural no ve este pecado. El hombre natural es muy normal que viva, ¿qué? Atacando a otros y juzgando a otros. Es solamente por el Espíritu que uno empieza a decir, ups, lo estoy haciendo otra vez. Ahí estoy juzgando a mi hermano. Ups, ahí estoy otra vez justificándome yo y exaltándome y mirando al hermano y juzgándolo a él. ¿Se fijan? Ese pecado, hermanos, pensaba yo, es un pecado que caracteriza nuestra carne de una manera muy esencial y que es asesinato, que es muerte, que le estamos dando al hermano, no solo al hermano, sino también ¿a quién? A Dios. A Dios. Y yo creo que esta es la referencia de su boca. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Contra quién? Contra Dios y contra... Fíjense lo que dice ahora. Sus pies se apresuran. ¿Para qué? Derramar sangre. Ahí está el asesinato. No es necesariamente que lo hemos matado que hemos derramado la sangre, pero delante de Dios en el corazón, eso es lo que nuestra mente ha hecho y nuestro corazón ha hecho. ¿Se fijan? Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, porque el temor de Dios comienza con la obra de la ley que te dice, tú eres el pecador. Eres tú eres. No mires al lado. No pierdas tiempo en mirar al lado. Júzgate a ti mismo. Como si tuviéramos poco para mirar al lado. Por eso es que dice, no hay temor de Dios, porque se fijan, en la medida que el temor de Dios aumenta en nuestro corazón, menos vamos a mirar ¿a dónde? Al lado. Una señal de que el temor de Dios es grande en nuestro corazón es que el juicio y el mirar al hermano y a la paja en el ojo de mi hermano disminuye. Porque el temor de Dios me consume y me hace ¿qué? Mirarme a mí mismo delante de Dios. Mirar la viga que está en mí, que no la veo, la veo chiquitica. Pero aquel, wow. Dios, wow. ¿Se fijan? Eso es lo que el publicano en el templo, él no miraba alrededor. Estaba lleno del temor de Dios. ¿Se fijan? El temor de Dios, que es la convicción profunda del pecado. La convicción profunda del pecado acompañada por ese dolor. ¿Verdad? Que la convicción del pecado trae al corazón delante de Dios. Temor de Dios que va acompañado con fe y en confianza en la misericordia divina. ¿Verdad? Nos ayuda a poder esta mortandad que hay en nuestros miembros, ¿a qué? A refrenarla. Porque empezamos aquí, a confesarla. Si yo estoy ocupado confesando mis pecados, no voy a estar ocupado confesando los tuyos. O observando los tuyos, ¿se fijan? Observando los tuyos. De tal manera que si en algún momento tengo que juzgar los tuyos, como hay momentos donde tenemos que hacerlo, ¿de qué manera lo hacemos? Claro, claro, ahí está la clave. Pero la única forma de poder moverme en compasión a los pecados de mi hermano es si yo estoy pidiendo esa compasión para los míos. Pero si yo no veo los míos mucho, yo no necesito mucha compasión. Tú vas a dar lo que tú necesitas mucho. Y vas a esperar lo que necesitas mucho. O lo que quieres mucho.
Si la expectativa tuya es que lo que mereces es el aplauso de Dios, eso es lo que tú estás esperando. Por lo tanto, cuando miras al otro que no se merece el aplauso de Dios, ¿cómo te sientes hacia él? Pero si tú no crees que mereces el aplauso de Dios, sino su condenación, y estás como un penitente delante de su presencia, implorando su misericordia y su gracia, esa gracia siendo ofrecida gratuitamente en Cristo Jesús a ti, hace que te voltees a mirar alrededor al otro en esa luz de la misericordia que tú has recibido y que recibes diariamente. ¿Cómo voy yo a destruirlo, a condenarlo? Si en haciéndolo me estaría condenando y juzgando ¿a quién? A mí mismo. ¿Se fijan? Nosotros somos llamados a juzgar, pero a juzgar en compasión y en misericordia. ¿Y cómo viene eso? Juzgándonos a nosotros primero. O como diría Pablo, yo soy el primero de los pecadores, lo cual todos somos llamados a reconocer en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo viene esto a nuestras vidas? Viene por el conocimiento de la ley. Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Si la ley debiera hacer algo, es cerrar nuestra boca, cerrar nuestra jactancia, cerrar nuestra vanagloria, cerrar, quietar, silenciar nuestro juicio propio, silenciar, aquietar y apagar nuestros deseos de venganza. Todo aquello que nosotros deseemos en nuestra carne obtener por nuestros propios medios, porque creemos que nos han pagado mal, que merecemos mejor. ¿Se fijan? Cuando el conocimiento de la ley de Dios nos atrapa, nos quedamos allí como que esto hace algo en nuestras vidas, ¿verdad? Nos trae a una expectativa simplemente de la misericordia de Dios. Aprendemos a ser misericordiosos. Porque la boca que se llena con nuestra vanagloria, y somos culpables de esto, todos. Somos culpables. Una de las cosas que quiero que ustedes piensen y mediten, así como dijimos que esto es uno de los pecados más ignorados, pero más presentes en el pueblo de Dios, es que tu santidad, tu crecimiento en gracia y en justicia, va a ir paralelo con este reconocimiento en tu vida. Es decir, en la medida en que tu boca se empiece a quietar y a cerrar en tu juicio a otros, allí la santidad se perfeccionando. Y lo contrario es que no hay tal santidad, por mucho que la tengas en los labios, y tú digas, yo quiero ser santo, esto y aquello, pero ese juicio hacia otro y ese constante juzgar y esa constante decir, porque yo esto y aquello, lo que está mostrando es tu falta de santidad. ¿Se fijan? Sí. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. O sea, ya lo que... Y después viene Jehová y le dice a él, siéntate ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. Wow. Invalidarás tú también mi juicio. Wow. Serás a mí para justificarte. Wow. ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? Wow, tremendo. Fíjense cómo las escrituras, ¿verdad?, se interpretan. Ese sería un buen pasaje a ir, ¿verdad?, para ayudarnos a exponer estos versículos de una manera muy práctica. Por eso, fíjense, el Antiguo Testamento es nuestro libro de ilustraciones. Estamos hablando de la doctrina del pecado, de la doctrina de la depravación del hombre, estamos hablando de la necesidad de arrepentimiento. Veamos cómo luce en la persona de Job.
y cómo luce la persona de Job, que es el gran Job, el cual es citado al principio del libro, como aquel hombre, varón más justo que todos los demás, aquel, ¿verdad? Que vemos que es un ejemplo. El arrepentimiento en Job dice: yo soy, no yo era, sino yo soy vil, miserable. Veo mi pecado, veo mi altanería, veo mi arrogancia, veo cómo yo estoy tratando de justificarme delante de ti, oh Dios, cuando tú no me tratas bien. Veo cómo yo te enjuicio a ti. ¿Se fijan? Veo cómo yo quiero justificarme delante de los que me acusan. ¿Se fijan, hermanos? Qué interesante, aquel que no tenía pecado, cuando fue acusado, no abrió su boca. Fíjense lo que es la santidad. La santidad no necesita defenderse. Enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué estaba sucediendo? Dice: y encomendó su causa a aquel que juzga justamente. ¿Se fijan? So, en el caso de él la podía encomendar de una manera perfecta y sin mancha y sin pecado. Nosotros la encomendamos en Cristo Jesús, en Él. Es nuestra reclamación, es nuestra expectativa, es nuestra justicia. Es la manera en que nos paramos delante de Dios, ¿se fijan? A través de Jesucristo. ¿Okay? So, versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por las obras de la ley, por la obediencia de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hermanos, esto se ha conocido como el uso teológico de la ley. Entonces, ¿qué es lo que Dios persigue con la ley de Dios? ¿Qué Dios persigue con? Vamos a decir primero que no persigue. A la pregunta, ¿cuál es la intención de Dios para con su ley? Ok, bueno, vamos a empezar a responder eso viendo cuál no es la intención de Dios con su ley. Ok, la intención de Dios con la ley no es el justificarte. No es que a través de obedecer la ley tú puedas ser justificado. Esa no es la intención de Dios. La intención de Dios con la ley no es darte el poder para cambiar. La ley de Dios no da el poder para cambiar y transformar una vida. La intención de Dios con la ley no es el santificarte. ¿Ok? Dios no dio su ley para santificarte. ¿Cuál es la intención de Dios con su ley? El conocimiento del pecado. Estas cosas van a guiar a tu justificación. Estas cosas van a llevar a tu transformación. Estas cosas van a llevar a tu santificación. Pero el propósito esencial de la ley es con la convicción y el conocimiento de pecado. Algunas personas dicen: no, pastor, pero la ley es nuestra guía. Por supuesto que es nuestra guía. Pero tú puedes tener una guía, tú puedes estar en un barco, vamos a suponer que hay un velero, y tú estás con el velero, con el mapa que te dice a dónde debes ir. La ley es ese mapa que te dice a dónde debes ir, cómo debes conducirte, qué paso debes tomar, qué recorrido debes emprender. Pero si no hay viento, el velero no va a ningún lado. La ley de Dios es ese mapa, pero no te lleva a ningún lado. El viento que te lleva es la gracia de Dios. Cristo Jesús en su gracia. Ciertamente utiliza la ley y la ley es importante y ciertamente es una guía, es una norma de conducta, pero no es dada ni para justificar,
ni para transformar, ni para santificar. Ella no tiene el poder de dar nada. La ley no da nada, sino lo pide todo. La ley pide y demanda. No es mala, porque la ley pide, demanda lo que es bueno delante de Dios. La ley pide, el mapa te dice, dale, ve a tal lugar. Te dice el mapa, pero tú no puedes ir si no hay ¿qué? Si no hay viento. Las velas son henchidas, sopladas y movidas por la gracia de Dios en Cristo Jesús, que ahora nos lleva, nos comienza a guiar y a llevar en el camino de la ley. Ciertamente ahora nos empuja, porque ya somos poseídos por Él. Somos ahora somos justificados en Cristo, santificados en Cristo, adoptados como sus hijos, justificados en Él, perdonados en Él. Por lo tanto, ya avanzamos por el poder de la vida de Cristo a nuestro favor. Comienza a soplar esta barca en los frutos de la gracia de Dios en mi vida. ¿Se fijan? Esa ilustración, hermanos, para poder afirmar que la ley de Dios, su principal propósito es el conocimiento del pecado, a la misma vez que afirmamos que también es nuestra norma de cómo debemos vivir. Claro que sí, pero cada vez que ves la norma, ¿qué ves inmediatamente? Tu pecado. Cada vez que ves la norma, ves tu pecado. Ahora, la ley de Dios es importante, hermanos. ¿Ok? Y aquí yo les tengo 8 razones por cuál la ley de Dios es importante, aparte de esta que hemos afirmado y enfatizado. 8 razones por las cuales la ley de Dios es importante. Número 1, hermanos. La ley de Dios es la voluntad moral de Dios. Es el orden creacional. Cuando Dios creó al mundo, ¿ok? El orden de Dios moral para el mundo es la ley de Dios. En otras palabras, ¿cómo es que el mundo debe vivir? Las criaturas deben vivir delante de Dios, amando a Dios y amando a nuestro prójimo. El decir eso es el decir que los planetas se mueven alrededor del Sol. Ese es el orden creacional. ¿Por qué la ley de Dios es importante? Porque es el orden creacional. No hay otro orden de creación que no sea el amar a Dios y el amar al prójimo. Así debía haber vivido Adán y Eva. Así debemos vivir nosotros. Así debe vivir cualquier persona en cualquier parte del mundo. A la pregunta, ¿cómo debo vivir yo moralmente hablando? En sentido del bien y el mal delante de Dios y de mi prójimo, la respuesta es la ley de Dios. ¿Ok? La ley de Dios es importante porque es el orden moral para su creación. Número 2. La ley de Dios es importante porque restringe el mal en la sociedad de una manera externa. ¿Qué quiere decir esto? Aquellas sociedades que puedan ver el valor de la ley de Dios para castigar lo malo y así lo hagan, son sociedades donde va a existir un mejor control en contra del mal externo. No el interno, sino el mal externo. En otras palabras, las sociedades que digan el robar está malo y lo condenen. El matar está malo y lo condenen. El mentir, el dar falso testimonio, ¿verdad? Todas estas cosas contra el prójimo. Estas sociedades, por el temor a la espada, pues promueven el orden en la sociedad por el temor a la espada. Por eso decimos que ordena la sociedad en un sentido moral externo, porque es por el temor a la espada del magistrado, del policía, del juez,
¿verdad?, de la corte. So, la ley de Dios es importante porque la sociedad la debe usar para restringir el mal. ¿Ok? Número 3, ¿por qué la ley de Dios es importante? La ley de Dios es importante porque nos ayuda a prevenir nuestra invención de otras leyes. Si tenemos una idea clara de lo que es la ley de Dios, nosotros no vamos a inventarnos leyes. ¿Qué le pasa al ser humano que no conoce la ley de Dios o que la ignora, que no la tiene clara? Prolifera sus propias leyes. Eso hablamos la semana pasada, ¿recuerda? El no fumar, el no tomar, el no ponerte tal ropa, el no ir aquí o allá, el no manejar, el no gustar, el no do not handle, do not touch, do not taste. ¿Cómo se dice? Como dice allá en los Colosenses, no toques, no manejes, no gustes. Es decir, nosotros proliferamos leyes cuando no entendemos, conocemos el verdadero sentir de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque al no conocer la ley de Dios que nos juzga, lo que tenemos entonces es simplemente la intención y el instinto de justificarnos. Y para justificarnos tenemos que crear leyes que nosotros, ¿qué? Dominemos. Que nosotros dominemos. Que controlemos y podamos señalar al otro que no la hace. ¿Te fijas? Sí. Que de hecho en el mundo natural es una copia del espiritual. Las leyes implantadas por los hombres es copia de lo que es la ley de Dios. Claro. O sea, el hombre que viva, ya sabemos, no puede cumplir Claro. la cabalidad de la ley, Claro. pero que se asemeje. Seguro. La ley implantada por los Claro. hombres, para él no hay ningún problema cumplirla. Eso es como Sí. piece of cake. Yeah. Sí, en un sentido, ¿verdad? Ciertamente, lo que es bueno en el sentido de que la ley de Dios dada al magistrado, ¿verdad? Es lo que puede hacer que haya un sentido de ley en la vida de la sociedad, ¿no? ¿Te refieres a eso? Exacto. Yeah. Lo que pasa es que el hombre que no conoce la ley de Dios espiritual solo tiene sentido a esta ley. Dice, yo estoy cumpliendo con las leyes, soy un buen ciudadano, yo esto, aquello. Y al no tener un sentido de la ley espiritual, pues va entonces a sus ideas que él ha creado de las leyes, que él cumple, que él se ha hecho en su mente, que le dan a él un sentido de que decir, yo soy bueno, yo soy bueno. Esto es lo que tengo que hacer y esto es lo que yo he hecho. Yo he vivido toda mi vida para trabajar. No me digas más nada. Todo lo que he hecho en mi vida es trabajar por los demás, para los demás. Yo soy bueno. Yo no me meto con nadie. ¿Se fijan? Yo no me meto con nadie. Yo nunca no me meto con nadie. Ajá. Ciertamente esas son las diferentes, ¿verdad? Las diferentes formas en que nosotros tergiversamos la ley o proliferamos otras leyes. Ajá. No, tranquilo. Dice, la ley restringe el mal en la sociedad en una forma externa. Correcto. Entonces habría que hacer la diferencia entre la ley de los hombres Claro. y la ley de Dios. Por supuesto. Bueno, es decir, la ley dice no matarás, ¿verdad? Esa ley es una ley que es la ley de Dios que la sociedad también condena. Casi todas las sociedades condenan eso, ¿verdad? En la medida en que una sociedad condene y enforce, se dice enforzar, refuerce, haga cumplir esa ley, pues se traduce en beneficio para esa sociedad. Pero simplemente es algo externo, porque la persona no tiene el sentido espiritual de decir, cuando uno está juzgando al otro, cuando uno tiene envidia, o cuando uno profiere improperios y ofensas al prójimo, está matando al prójimo en su corazón. Ese es el sentido espiritual que el hombre natural no conoce. Solamente tiene la ley externa. Es la ley de Dios, pero en su aplicación o sentido simplemente social. Por eso. Entonces los hombres lo que te piden por la sociedad
lo que nos pide es cumplir las leyes sociales. Ciertamente. Lo cual es bueno. Lo cual es bueno, es necesario. Lo queremos afirmar eso. Seríamos Yeah. una especie, guerra total. Una anarquía, ¿verdad? Nos mataríamos No, unos a otros. es correcto. Entonces ahí estamos infringiendo la ley. Es correcto, ciertamente. Entonces todas estas sociedades han Ajá. tomado de alguna manera u otra Claro. la ley de Dios como base. Por eso es que la Biblia dice que todos los hombres tienen en su conciencia un sentido del bien y del mal. Eso es lo que nuestras confesiones han explicado como aquella ley que está escrita, la obra de la ley escrita en el corazón del hombre. Romanos capítulo 2. La obra de la ley escrita en el corazón del hombre. Que el hombre tiene un sentido allí en su mente, el matar es malo, no debo matar. Por supuesto, está distorsionado, está corrompido. Vamos a poner el caso de indios que dicen, bueno, yo no debo matar a mi hermano, pero sí tengo que matar a fulano. ¿Verdad? Entonces, ¿sabes? Todos distorsionamos, ¿verdad? En la medida en que la ley explícita de Dios sea una ley que informa a la sociedad, pues podemos afirmar que esa sociedad puede ser mejor ordenada. ¿Ok? So, si este sentido de no matarás es un sentido que nos gobierna de una manera más comprensiva, esa sociedad tiene mejor chances a eliminar, ¿verdad?, el asesinato. Por lo menos a restringirlo por causa del temor de la espada. Por causa del temor de la espada. Esa es la única manera en que puede hacerlo. ¿Okay? Pero la ley del hombre, entonces dice, bueno, no matarás. Okay. Pero si alguien invade tu casa, Sí, y alguien va a robar a tu casa, sí, y tú tienes un arma, y ahí el principio de que sí. tú tienes derecho a defender tu Ciertamente, porque si no, él va a matar a inocentes. So, en ese aspecto, la espada del gobierno la tienes tú. y la espada y la ley de Dios. Ok, la Biblia... Lo pongo en un conflicto, disculpe. Ok, no, el conflicto se resuelve cuando nosotros pensamos correctamente en las diferentes ámbitos de nuestra responsabilidad. Okay. La palabra de Dios dice que el Estado, el gobierno, tiene la espada para castigar al malhechor. So, número 1, el no matarás no es pecado a los magistrados que maten en la ejecución de la justicia. ¿Te fijan? Es decir, el matar a un malhechor que se empeña en matar a otro no es un pecado porque está siendo realizado en el desempeño de una autoridad que Dios le ha dado a una institución apropiada. Los magistrados llevan la espada para castigar. No es para dar plan de machete. La espada es para qué? Para matar. Para matar. Para matar. ¿Ok? Nosotros, yo sé que nuestras sensibilidades contemporáneas y nuestras sensibilidades quizás americanas, democráticas, en estos no, ¿verdad? No conjugan bien. ¿Ok? Pero nosotros los cristianos no somos pacifistas absolutos. Eso ha sido un error en la historia. Fue el error de los anabautistas que se separaron y no veían un rol para el gobierno y no veían responsabilidades de ellos en la sociedad. ¿Ok? So, tenemos que reconocer que hay una responsabilidad para el gobernante. La responsabilidad del gobernante es castigar al malhechor. Ahora, cuando esa violencia del malhechor llega a tu casa y amenaza la vida de tus hijos, de tu esposa, ¿cuál es la autoridad? ¿Qué institución ahora hay ahí? Tú. La familia.
La familia, ¿ok? So, la familia, la institución de la familia ahora tiene que responder a una responsabilidad de la familia. ¿Cuál es la responsabilidad de la familia? Proteger vida, preservar vida. So, nosotros no somos llamados a dejar que la violencia ciega y bruta de criminales nos haga daño. Eso no es cristiano. Eso no es bíblico. Pastor, la Biblia dice que te dan una galleta y des la otra. Hermano, ese no es el contexto de una violencia y un asalto, ¿verdad? A nosotros, a nuestra persona. El contexto aquel es el contexto social donde la autoridad romana podía imponerte una carga a tu llevar. No tiene que ver con la defensa personal delante de una violencia, ¿verdad? A tu persona, a tu vida o a la vida de tus seres queridos. ¿Ok? Tiene que ver con el orgullo propio, personal, de que somos llamados por causa de Jesús a someternos y a sufrir. Pero nosotros no somos llamados por causa de Jesús a ver que van a matar a mi esposa, a decir, yo no puedo preservarla de este mal porque soy cristiano. No, eso sería no cristiano. Y sería una negligencia personal. ¿Entendemos? Ok. Ese es el aspecto del ámbito familiar. Ok. Hay responsabilidades en el gobierno, hay responsabilidades en la familia, hay responsabilidades en lo personal. También. Adelante. No recuerdo el término correcto, pero quizás es la equivalencia de la ley. Era como hablaban los fumadores. No me acuerdo si el término correcto es como hablaban los fumadores que decían. La equidad de la ley. Cuando, por ejemplo, ponían el caso de Rahab la ramera, que mintió cuando la ley te manda no mentir. Claro. En ciertas ocasiones tú tienes que Sí. la ley, entonces, por amor a hacer lo que Sí, el término de the equity, la equidad de la ley. Es decir, la ley tiene que ser distribuida a todos. Y aquí es donde nosotros los cristianos pensamos de una manera que no es simplística, sino que requiere un trabajo un poco más, ¿verdad? Más complejo. En el sentido de que cuando esa ley en la sociedad o en el plano familiar o en el plano personal es distribuida y es aplicada en un mundo imperfecto y en un mundo atacado por el pecado y por el mal, ¿cómo aplicamos ciertos casos? No mentirás. Y de pronto tienes a 2 judíos en tu casa y a las policías de Hitler en la puerta. ¿Te fijas? La equidad, la distribución de la ley, ¿verdad?, apropiada en ese caso, es evitar el mal mayor. Donde si tú dices la verdad, van a matar a aquella persona que tú estás escondiendo y cuidando. Cuando alguien viene a matar a tu esposa, ¿verdad?, tú estás evitando un mal mayor. Y estás tomando aquella respuesta inmediata que la sociedad, el gobierno le tiene que dar a ese criminal, pero en este momento ellos no están ahí para hacerlo. ¿Y te corresponde a ti qué? El prevenirlo y el hacerlo. Sí, el hermano y después Pedro. Yo creo que hubiera que dar un poquito con esto, que a veces creamos, por ejemplo, un concepto de los hay mentiras piadosas y que son necesarias. Claro. La razón por la que Rahab mintió, por amor a sí mismo o por amor a su prójimo. Claro. Por amor a su prójimo. Si nosotros llegamos a un punto en el que tengamos que quizás en cierta manera pasar por alto algún principio, por amor a mi prójimo, eso está perfecto porque Dios te manda para Claro. de aquella Exacto. cumpliendo la ley en otro. Por supuesto. Más cuando lo haces para ti. Claro. Tu propio beneficio. Claro. Porque la ley lo que hace es que da. Lo que tú estás haciendo es que tú estás dando. Y en ese sentido tienes que distribuir esa ley de una manera equitativa. ¿A quién le corresponde el que tú le des? Por ejemplo, la Biblia dice, haced bien a todos. Primeramente, a los de la fe. Ok, yo soy llamado, por ejemplo, a darle de comer a mi familia. Ahora pregunta, ¿con quién tengo yo primera responsabilidad? ¿Con mi familia o con el vecino de la esquina?
con mi familia. ¿Te fijas? En un mundo donde no hay una distribución perfecta de los principios de justicia, tenemos que ir a la aplicación de a quién le damos y cómo damos en el espíritu, ¿verdad?, de esa ley que es el amar, y el amar en las diferentes áreas, responsabilidades de esta vida. Pedro. Sí, que los magistrados están para implantar la ley de los hombres, pero también la palabra respalda eso, de que para eso están ellos. Claro, ciertamente. No solo en el ámbito familiar, también en tu trabajo, tú estás defendiendo a los que son más débiles. Si viene una persona y viene a atacar a un paciente o viene, Claro. tú tienes que defender. Yeah. Tú sabes eso. A la medida en que vayamos pensando y aclarando, nos damos cuenta de nuestras responsabilidades y lo que somos llamados a hacer en ese sentido. Pero bueno, a veces las respuestas no son fáciles, ¿verdad? Requieren este trabajo y este pensamiento. Estábamos en el hecho de que, ¿por qué la ley es importante? Porque es el orden moral de Dios en su creación, número uno, porque restringe el mal en la sociedad externamente, porque nos ayuda a prevenir el inventar otras leyes, porque principalmente trae el conocimiento del pecado. Ok, hagan énfasis en ese uso. Ese es el 4. Yo lo puse aquí, pero no es un orden. El conocimiento del pecado, como leímos en Romanos. De aquí nos lleva a la necesidad de Cristo, del Salvador. El número 5 nos lleva a la necesidad de Cristo, del Salvador. Número 6 es la norma de la vida cristiana, ¿sí? Es la norma de conducta de la vida cristiana. Número 7, no sé si han pensado en este ahora, es quien nosotros estamos convirtiéndonos. En otras palabras, la palabra de Dios dice que estamos siendo conformados a la imagen de Jesús. Y Jesús vivió en obediencia a la ley de Dios. Si nosotros estamos siendo conformados a la imagen de Jesús, la ley de Dios es importante porque estamos siendo conformados conforme a los mandamientos de la ley. ¿Se fijan? Estamos siendo conformados a amar a Dios y amar al prójimo. Aquí las personas a veces, cuando alguien está teniendo problemas con algún mandamiento, por ejemplo, había una persona que decía que fue al pastor porque estaba teniendo problemas con un mandamiento y tenía esta dificultad y fallaba, y fue al pastor y el pastor le dijo, pero no te preocupes tanto por ese mandamiento, simplemente ama a Dios. ¿Cómo lo ayudó? Sí. Ese le está diciendo lo mismo de otra manera, ¿no? Es decir, a veces nosotros hemos creado esta falsa separación entre la ley o mandamientos y amor. Pero los mandamientos es la manera de amar. Decíamos la semana pasada, ¿cómo amamos a Dios? ¿Cómo es que amamos a Dios? Amamos a Dios no teniendo otros dioses ajenos delante de Él, no creándonos ninguna imagen y semejanza de Él, no tomando el nombre de Dios en vano y guardando el día de reposo. De esta manera amamos a Dios. Esa es la manera de amar a Dios. Nosotros vimos en las clases sobre la ley cómo Lutero y otros explican estos mandamientos, ¿recuerdan? Vimos cómo la explicación de estos mandamientos, que es lo que expresa, describe y prescribe el amor de Dios, cómo luce, cómo debe ser, ¿verdad? Cómo es que debe vivir el creyente. Está ahí prescrito, normado, descrito en la ley de Dios. ¿Cómo debo amar a mi prójimo? ¿Cómo debo amar a mi prójimo? Debes amar a tu prójimo honrando a tu padre y a tu madre, no matando, no adulterando, no robando, no mintiendo y no deseando y teniendo envidia de lo que tiene tu prójimo. Así debes amar a tu prójimo. ¿Se fijan? No hay ninguna diferencia en el amor, entre el amor y la ley. Pero una vez más, la ley nos puede decir qué hacer, pero
no nos da el poder para hacerlo. La ley puede describir cómo vivir, pero no nos da el poder para vivir de esa manera. ¿Se fijan? Esa es la distinción y la enseñanza que debemos mantener. ¿Por qué la ley es importante? Porque describe el tipo de persona que en el espíritu nos estamos convirtiendo. Y el tipo de persona que finalmente seremos. ¿Cómo vamos a vivir en la gloria? Amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y al prójimo como a nosotros mismos. En la gloria vamos a vivir así. Por eso la ley es importante y permanece. Ahí está. La ley moral de Dios. ¿Se fijan? Finalmente, que ya lo hemos mencionado, ¿por qué la ley es importante? Porque es la buena vida. Describe la buena vida, que es la vida de amar. La vida de amar. ¿Okay? Vivir amando es la bendición del hombre. Por eso es que yo les he dicho a ustedes, a ver, ¿y cuál es la bendición que tú buscas a través de la obediencia? No, obedece para que Dios te bendiga. ¿Se acuerdan de eso? Obedece para que Dios te bendiga. Estamos diciendo, ama para que Dios te bendiga. Pero espérate, el amar, el vivir una vida de amor, es la bendición. ¿Qué bendición yo busco a través de amar? ¿Qué otra vida hay? ¿Qué bien mayor hay más allá de esa vida? Cristo me es dado por gracia sin la obediencia de la ley y sin las obras para poder entregarme la vida de Jesús por la fe, que es la buena vida, que es la vida de amor, que es la vida en la cual Él me está transformando y es la vida en la cual yo voy a vivir para toda la eternidad. Y esa es la bendición eterna. ¿Se fijan? Pero por supuesto los falsos maestros y los que no entienden esto creen que la piedad es un medio para la ganancia. La obediencia, y obedezco, me vienen buenas cosas. ¿Se fijan lo pagano de este entendimiento? La obediencia es dada como un sacrificio. No como un sacrificio de alabanza. No como una gratitud por lo que ya tenemos, sino que obedecemos para ver lo que Dios me va a dar. Pero si a Dios te lo ha dado todo en Cristo Jesús, y el resultado es los frutos del Espíritu, ahí está la herencia. El amar, la vida de amor, de libertad, de limpieza, de santidad. ¿Se fijan? Esas son unas razones que les quería compartir, hermanos. Vamos a avanzar 2 preguntas más para terminar con la cena. Sí, adelante. La 8 es la buena vida. Es la buena vida, que es la vida del amor. It's a good life, the life of love, la vida del amor. El amor es el cumplimiento de la ley. Ya vimos lo que pide la ley de nosotros. Pregunta 5. ¿Puedes cumplir todo esto perfectamente? Respuesta no. Porque por naturaleza estoy inclinado a aborrecer a Dios y a mi prójimo. Hay una inclinación en mí contraria a esa ley. Pregunta 3. ¿Creó pues Dios al hombre tan malo y perverso? No. Al contrario, Dios creó al hombre bueno, haciéndolo a su imagen y semejanza, es decir, en verdadera justicia y santidad, para que rectamente conociera a Dios su Creador, le amase de todo corazón y bienaventurado, esa es la bienaventuranza, viviese con Él eternamente para alabarle y glorificarle. Así fue creado. Dios no es el autor del mal. Dios no le infundió el mal al hombre. Dios no causó el mal. Dios permitió el mal. Habiéndole dado a este hombre que creó en la creación original, habiéndolo creado bueno, recto, en justicia y con la capacidad de vivir a la imagen y semejanza de Dios. ¿Ok? No es la culpa de Dios.
Pregunta 7. ¿De dónde procede entonces esta corrupción de la naturaleza humana? ¿De dónde procede? De la caída y desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el paraíso. Por ello, nuestra naturaleza ha quedado de tal manera corrompida que todos somos concebidos y nacidos en pecado. Esto es lo que se ha conocido como el pecado original. Está descrito en Romanos capítulo 5. Si ustedes van a Romanos capítulo 5, en Romanos capítulo 5, vamos a coger un poquitico más abajo, aquí en el versículo 17 y 18, por falta de tiempo ya. Vamos a comenzar en el 19. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Pregunta, ¿por qué soy yo un pecador? ¿Por causa de mi desobediencia? Adán. Por causa de la desobediencia de Adán. Por causa de la desobediencia de Adán, fíjense ahora la concatenación. Porque Adán desobedeció y se hizo así culpable y se corrompió y murió. Entonces yo en ese primer Adán soy culpable, nazco en la corrupción de esa culpabilidad, manifiesto esa corrupción en mis acciones y en mi vida y soy digno de muerte. Nosotros somos herederos de la culpa, la corrupción y la muerte del primer Adán. Alguien ha dicho que una de las cosas que la Reforma rescató, usualmente decimos, la Reforma rescató el conocimiento de la gracia de Dios. ¿Ok? Es verdad. Pero la Reforma rescató el conocimiento de la doctrina del pecado. Rescató el conocimiento de la doctrina del pecado. La volvió a traer a la luz, que el pecado no es que yo soy pecador porque cometo pecado, que me vuelvo pecador cuando peco, sino que yo peco porque soy un pecador. El pecado es una condición, un estado en el cual al yo ser concebido, soy concebido en ese estado, en esa corrupción y en esa culpabilidad que he heredado en el primer Adán. Lo dice aquí en Romanos capítulo 5, versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo, ¿se fijan? Wow, tenemos que añadir aquí a las solas, Tenemos que aquí tenemos otra sola. Son 6 solas. 6 solas, ya vamos por 7 porque también dijimos por el evangelio. Por la transgresión de uno solo. Esa debe ser el lema rescatado en la Reforma bíblica. El pecado ha venido por la transgresión de uno solo. ¿Se fijan? Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. ¿Se fijan? Ese pecado, esa transgresión ha sido imputada a todos los hombres. Mucho más, ahora si ustedes se fijan, hay un paralelismo. Si nosotros establecemos la correcta doctrina del pecado, desembocaremos en la correcta doctrina de la salvación. El apartarnos de la correcta doctrina del pecado corrompe, tergiversa y distorsiona la correcta doctrina de la salvación. Veamos entonces este paralelismo. ¿Ok? Por la transgresión de Adán vino la muerte. Versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Yo soy condenado por la transgresión de ¿quién?
de Adán. En Adán, en su transgresión, por su desobediencia, yo soy constituido, contado, tenido como un pecador. Y porque en ese primer Adán yo estaba allí presente, él como una cabeza representativa de toda la humanidad, cuando yo soy concebido en la corrupción que la culpa de Adán le trajo a su vida. ¿Se fijan? Es decir, yo soy concebido como muerto en delitos y pecados, en la culpa de Adán, trayendo en mis miembros de concepción, de nacimiento, la corrupción del pecado y concebido y nacido en la muerte espiritual. ¿Se fijan? Pecado de Adán, imputación del pecado a la humanidad, corrupción personal y real de la humanidad. ¿Vieron esos tres pasos? ¿Ok? Imputación de culpa, corrupción personal, obras de la carne. Ok, vayamos a Jesús ahora. Imputación de justicia. Ok. Ahora justicia tenida en Él es justicia que ahora podemos gozar nosotros y por ende los frutos del Espíritu. So, el paralelismo se mantiene. Y es lo que Romanos capítulo 5 aquí al final está tratando de decir. Nos dice, versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Tú no eres por tu propia obediencia, sino por la obediencia de Cristo. Dios te declara justo. Tú no naces un pecador porque has pecado tú personalmente, sino por la imputación que se te ha contado, se te ha atribuido a ti la culpa y la desobediencia del primer Adán. Por lo tanto, naces en la corrupción justa de esa culpa. Lo tenemos también, ya lo leímos, bueno, terminamos aquí diciendo, así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ahora podemos entender el camino a la salvación mejor. Porque leemos en el 20, pero la ley se introdujo ¿para qué? Para que el hombre se deshiciera de su pecado, limpiara su camino y se justificara delante de Dios. No, porque el hombre no puede. Porque el hombre está atado a su pecado por virtud de ¿qué? De su cabeza representativa en Adán. Y al estar atado en identidad con el primer Adán, no solamente tiene la culpa del primer Adán, sino tiene la corrupción del primer Adán. Y él no se puede sacar del primer Adán a sí mismo. Y nunca va a poder llegar a quitarse todos los vestigios del pecado y de su corrupción por nada que él pueda hacer. El pecado, antes de ser una obra, es un estado, es una condición en la cual el hombre natural tiene por concepción. ¿Cómo es que alguien puede ser salvo entonces? Entendiendo entonces que la salvación no es que uno coopera con la gracia de Dios o a través de su voluntad cambia, transforma su vida y obedece la ley de Dios para ser justo. No. ¿Por qué? Es decir, no puede salirse de la transgresión original y de la corrupción que tiene en sus miembros por causa del primer Adán, que necesita otra cabeza representativa. La historia de la redención y el plan de salvación es la historia de las dos cabezas de la humanidad. Una, el primer Adán, en el cual están todos los hombres separados de Cristo.
Están en la culpa, en la corrupción y en las obras de la carne. Cristo Jesús, aquel que entonces no incurre en pecado, y es aquel que se puede parar delante de la ley de Dios en perfección de justicia, donde el primer Adán falló y por ende todo lo que hemos nacido en él. Por lo tanto, es ahora a través de la cobertura del perdón y la justicia de Cristo que somos aceptados delante de Dios, unidos al último Adán, nuestra cabeza representativa delante de Dios como nuestro profeta, sacerdote y rey en los cielos a nuestro favor. Esa es la salvación. Ahora que estamos en Él, vamos a empezar a experimentar y a vivir una santidad práctica y personal. Ciertamente, y vamos a tener frutos del Espíritu, pero esto es como resultado de nuestra unión ¿a quién? A Cristo, al segundo Adán, por la fe, en la misma forma paralela que por concepción y nacimiento nacemos en el primer Adán. Pregunta. Pastor, eso lo que usted estaba hablando, hace un tiempo estaba yo meditando y estaba diciendo, cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, nos hace cambiar de muchas formas. Sí. O sea, que el Espíritu nos enseña Claro. las cosas. Ok, vamos a hablar del Espíritu, ok. El Espíritu de Dios nos Sí. enseña a nosotros cómo llevar. Vamos a hablar. Ok, vamos a hablar de la obra del Espíritu, ok. Ok. ¿Cómo es que el Espíritu nos salva? Pregunta. ¿Nos salva el Espíritu capacitándonos para obedecer la ley de Dios? No. No, ¿verdad? El Espíritu no nos salva capacitándonos para obedecer la ley de Dios. El Espíritu nos salva regenerándonos o haciéndonos nacer de nuevo a través de la fe, limpiándonos en la obra sustitutiva de Cristo a nuestro favor y en su justicia. El Espíritu ilumina nuestros corazones y nacemos de nuevo confiando en la obra de Jesús a nuestro favor. ¿Ah? Ahora, ahí nos acaba la obra del Espíritu, ¿verdad? Ok, de esta manera nacemos de nuevo. Yo no me refiero a la salvación, me estoy refiriendo Claro. al cambio de la persona. Sí, pero lo que quiero decir es que están conectados. Vean cómo están conectados, ¿ok? El Espíritu de Dios ahora nos enseña que en nosotros mismos no tenemos justicia propia ninguna. Que todo lo que tenemos pertenece y lo posee por derecho personal de su vida y de su naturaleza. ¿Quién? Nuestra cabeza, Jesucristo. Por lo tanto, ahora el Espíritu, enseñándonos por la ley nuestra condición, nuestro pecado en nosotros mismos, en nuestra carne, nos lleva a confesar nuestros pecados, nuestras maldades, iluminados el Espíritu por la ley, y nos lleva a mirar una vez más a Jesús y nos dice, el hombre antiguo, que es lo que estás viendo en esa carne, está muerto, enterrado, condenado debajo de la ley en la muerte de Cristo a tu favor. Quien tú eres es esta justicia de Cristo. Preséntate a Dios vivo, perfecto, santo, no por lo que tú has hecho ni por tu cambio, sino por la cabeza que tienes allí en los cielos, mirándola a Él. Ese es quien tú eres. Su santidad es tu santidad. Su justicia es tu justicia, sus dones son tus dones. Reconoce en ti mismo que no tienes nada, confiesa tus pecados, pero voltéate en ese arrepentimiento de ver nada en ti y verlo todo en Jesús. Voltéate en fe a Él y a Él dale gracias a Dios, ofreciéndole sacrificios de alabanza, y pide de Él los dones y los frutos del Espíritu. ¿Se fijan? Esta es las dinámicas de la vida cristiana de fe. Por la fe que confía que se ve en Cristo Jesús, nueva criatura, perdonado, amado, confesando nuestros pecados constantemente bajo la ley. Vemos que vivimos ahora no por ley, sino estamos bajo la ley ya, sino estamos en la gracia de Dios. Ahora vemos que Cristo es justo, yo soy justo.
Por lo tanto, Señor, dame justicia. Cristo es santo, yo soy santo. Por lo tanto, Señor, dame santidad. Cristo es bueno, yo soy bueno. Por lo tanto, Señor, dame bondad. Cristo fue paciente y perseverante, pues yo soy paciente y sabio. Todo lo que Cristo es delante de Dios es quien yo soy, porque estoy unido a Él. Por la fe, no es porque lo tenga yo, es porque lo tiene Cristo. Yo estoy unido por la fe a Él. Por lo tanto, así soy salvo. Soy salvo, Dios perdonando todos mis pecados, todos, presentes, pasados, futuros, y cubriéndome con la justicia perfecta de Cristo a mi favor. Esa justicia perfecta que es mía por la fe, también es mía en lo personal y práctico. El Espíritu me lleva a confesar mi falta de justicia y me lleva a pedirla en Cristo Jesús. Señor, perdóname, no tengo perdón y paciencia. Dame perdón y paciencia por los méritos de Jesús. Oh Señor, ayuda. ¿Se fijan? Y así el Espíritu nos va transformando. Como decía Pedro, nos va cambiando. Pero se fijan que esto es una obra de fe, de arrepentimiento y fe. Y así vamos a terminar, hermanos, vamos a terminar compartiendo los elementos, ¿verdad? Nos paramos hoy, no pudimos avanzar mucho, pero creo que ha sido muy bueno el poder compartir estas cosas y estas aclaraciones. Vamos a compartir la cena rapidito para irnos antes de la cena de Thanksgiving. Vamos a tener esta cena tan especial, tan particular del pueblo cristiano. Vamos a repartir por aquí. Robertico, si me ayudas ahí a pasar para allá el vino, y por aquí hacia allá. Ruslan, ¿me ayudas aquí a pasarlo hacia allá? Vayan pasando. Ahora, la pregunta es, Sí. Cristo también, vamos a decir, reconcilió a Adán con el Padre Dios Todopoderoso. Ya. Al primer Adán. Cristo, Ajá. Cristo, vamos a decir, al hombre, Adán, que murió en su pecado, que somos herederos de ese Adán, Tú dices, con su salvación también salvó a Adán. al Adán primero del Edén, claro que sí. Sí, dice que lo buscó y lo vistió. ¿Se acuerda? Él fue en busca de Adán. ¿Dónde estás, Adán? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Y dice que entonces le quitó los delantares de higuera, que era la rebeldía del primer Adán, y su propia provisión de cobertura. Y dice que allí sacrificó un animal y lo vistió con las túnicas de aquel animal. Dios Todopoderoso lo hizo. Allí dando en el jardín del Edén la primera señal y la primera proclamación del Evangelio. Cuando Cristo dice en la cruz, Padre, perdónanos que no saben lo que hacen, estaba también incluido Adán. Por supuesto que sí, claro. Así es como, esa es la forma en que Dios salva a todos los que va a salvar. A todos los que va a salvar, que los va a salvar a través del sacrificio de Cristo para ellos, proclamado. Ese sacrificio de Cristo proclama a los pecadores que Dios en Cristo Jesús ha reconciliado al mundo con Él. Ahora le ofrece esta proclamación al mundo, y el mundo es llamado a creer en Él, a recibirlo, a confiar en esta reconciliación. La reconciliación se encuentra en Cristo Jesús. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Cristo es proclamado Salvador, propiciación suficiente para toda la humanidad y para todo pecador. Tienen la proclamación del Evangelio. Dice, para ti, mi Hijo murió a tu favor para salvarte a ti. Ven, cree. ¿Ok?
Y los que vienen y creen por la obra del Espíritu Santo son así regenerados, perdonados, nacen de nuevo, reciben y son unidos a la vida de Cristo por el poder del Espíritu Santo y son preservados hasta el fin y glorificados en Él. A través de la proclamación del Evangelio pudiéramos decir que el reino de los cielos se ha acercado cada vez que uno le habla a un pecador. Ciertamente. Es la proclamación, el reino está en la proclamación del Evangelio, la cual le ha sido dada a la iglesia. Los domingos, los miércoles. Correcto. La radio. Sí, la iglesia siempre que se reúna debiera proclamar a Cristo. Cristo no es simplemente el tema de una campaña de avivamiento. Cristo no es el tema de los últimos 5 minutos del sermón. Si ustedes se fijan, nuestros sermones son de principio a fin Cristo, Cristo y Cristo. El pecador que está oyendo en cualquier momento se siente aludido y corre a Jesús. No tiene que esperar a la invitación del Evangelio, a la predicación del Evangelio, a la campaña evangelística. Lo que vamos a leer ahora es que cada vez que este pan es partido y la copa es, ¿verdad?, tomada, la muerte del Señor anunciáis. Y la muerte del Señor proclamada, anunciada, es el Evangelio para pecadores. Porque el Evangelio no solo es para los que no creen, sino el Evangelio también es la necesidad de los creyentes. Eso es lo que algunos no alcanzan a comprender. ¿Por qué quieres predicar siempre el Evangelio, siempre a Cristo, a este crucificado? ¿Por qué no simplemente predicar más la ley, enfocarse en lo que tenemos que hacer, en la santidad? Tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello. Esto, hermanos, traiciona una falta de entendimiento acerca de la obra de Dios. Porque es por la fe en Cristo y este crucificado que recibimos de Dios todas las cosas. Porque digan que creen en Cristo no quiere decir que verdaderamente creen. Por supuesto, claro que sí. Es verdad. Es verdad. Lo que vamos a hacer ahora, hermanos, lo quiero enseguida hacerlo ya para irnos, que se nos ha hecho tarde. Recordarles algo acerca de la cena del Señor. La cena del Señor no es menos que un recordatorio, ciertamente, pero es más que un recordatorio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Okay? Nosotros decimos, bueno, yo recuerdo que yo me casé el día tal. Ok, ¿cuándo fue el mío? 14 de enero. Ya. El 6 de junio. El 6 de junio. Ok. La cena, dice Pablo a los Corintios, que es una participación en el cuerpo y en la sangre del Señor. ¿Se fijan? No solo, es decir, ciertamente es un recordatorio, pero es un recordatorio por el Espíritu Santo que trae presente a nuestras vidas nuestra participación con el Señor en su persona y su obra. Pregunta, el hermano Daniel habló de Job en una ilustración acerca del arrepentimiento y el pecado. A ver, vamos a poner nuestros jugos a funcionar. ¿Qué ejemplo del Antiguo Testamento pudiéramos utilizar para apoyar la realidad de que la cena es participación en la obra liberadora de Cristo a nuestro favor? Del Antiguo Testamento. Sí. Seguro que hay varios, pero hay uno muy especial y muy, muy particular porque es una cena también. La Pascua, claro que sí. La Pascua. Pablo dice, Cristo es nuestra Pascua. ¿Qué cosa era la Pascua? Era una cena. Era una cena donde Dios estuvo presente con su pueblo. Mientras el ángel exterminador pasaba
por Egipto, ¿verdad? Y en los dinteles de las puertas de los creyentes del pueblo de Dios estaba la sangre. Adentro había una cena familiar. Había una cena familiar. Esa cena familiar estaba Dios comunicándole y dándole participación al pueblo de la liberación de Dios. Ustedes se sientan a mi mesa, ¿verdad? Yo los libero de la esclavitud, del poder de Faraón. Yo les alimento, yo los voy a sostener, yo les proveo, yo les guardo, yo les libero, yo le entro a la tierra prometida. So, hermanos, esa es la figura de lo que estamos haciendo ahora. El Señor está participando con nosotros aquí, ¿verdad? A través de comer el pan y beber el vino. Nos está diciendo, yo así te sostengo en la obra de Jesús. Yo así te voy a entrar en la tierra prometida. Yo así te voy a dar la herencia celestial. Este recordatorio es tu participación conmigo ahora en los beneficios, en la bendición de mi obra redentora a tu favor. ¿Pregunta? Y en esa misma última cena, en la última Pascua, fue que él instituyó la mesa. Ciertamente. Para poder decir, esta es la transición, este es el cumplimiento de aquella sombra. De esto se trataba, hermanos. So, esto es lo que nosotros debemos siempre pensar, que en esta cena el Señor está presente con su obra liberadora. ¿Se fijan? Cuando nosotros no tenemos presente que el Evangelio es para ahora, para Él justificado y para santificarnos, la cena simplemente es un recordatorio. Déjame recordar, pero bueno, déjame ahora hacer lo que tengo que hacer. ¿Se fijan? No, déjame venir a la mesa donde Dios me da lo que yo necesito. Me habla con señales físicas y ordinarias. Dios me comunica su gracia, su obra redentora, me nutre, me alimenta, me sella, me asegura, me fortalece. Amén. Me libera. ¿Se fijan, hermanos? En la cena Dios está presente haciendo algo en nuestras vidas. Por eso es que es los sacramentos y su palabra. Ahí está presente el Señor. En ese pensamiento, hermanos, dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Padre, gracias, porque comiendo este pan nos aseguras una vez más, nos fortaleces, sellas una vez más profundamente en nuestra alma nuestra comunión con tu cuerpo que está a la diestra de Dios. Y nosotros comiendo este pan, Señor, tú nos dices, estás conmigo en los cielos sentado y te alimento con mi vida, te redimo, te libero, te santifico, te fortalezco. Y te traigo mi presencia a reinar conmigo. Te aseguro mi vida a tu favor. Gracias, Padre, por este pan. Reconocemos nuestras faltas y pecados. Te damos gracias por tu cuerpo quebrantado por nosotros, por nuestros pecados. Te damos gracias por tu sangre, tu vida perfecta entregada para nuestra justificación, vida que resucitó venciendo a la muerte, a la condenación, al pecado, sangre y vida que es mi vida, vida que tengo ahora en Cristo Jesús, en este pan, con este vino, espiritualmente por el poder de tu Espíritu, estás presente y comunicando tu gracia y tu vida a nuestro favor. Perdona nuestros pecados y haznos abundar en todo fruto de tu gracia y de tu santidad y justicia, porque te pertenecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Comamos. Gracias, Señor. Pastor, ¿cómo yo sé que yo soy
un cristiano. Acabo de salir de la iglesia y he tenido tremenda fajazón en mi casa. He pecado. ¿Cómo me aseguro? Hey, recuerda, comiste el pan. Recuerda, te sentaste a la mesa. Ese pan, esa cena, esa mesa es testimonio de la promesa de Cristo a tu vida. Que tu salvación no está en lo que hagas o dejes de hacer, sino en lo que Cristo ha hecho a tu favor. Es aquella señal externa fuera de ti. Porque Dios nos ha dado estas señales físicas y visibles a donde venimos y tomamos para asegurarnos en mi bautismo, en el pan, en el vino. Cuando el pueblo de Dios no vive por la promesa objetiva del Evangelio, vamos a vivir ¿por qué? Por la subjetividad de nuestra obediencia, de nuestros frutos, de mirar a nuestra vida. ¿Se fijan? Perdemos de vista lo objetivo y la seguridad objetiva de la promesa. El que viene a mí, yo no le echo fuera. ¿Cómo yo sé que yo vine a Él? Cuando nosotros nos enfocamos en nosotros mismos, no hay final de las preguntas. Pero ¿cómo yo sé que Él hizo sinceramente? ¿Y cómo yo sé que yo esto? ¿Y cómo yo sé? Hey, comiste el pan. Tomaste el vino. Ahí está tu seguridad en la promesa de ese sacramento. Descansa en Él. Y tomando la copia, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros. Tú lo estás bebiendo hoy con la fe de Cristo, lo cual te anuncia, te proclama y te asegura que lo beberás en aquel día, en Cristo, en el reino de su Padre. Bebamos. Hermanos, en el poder y la seguridad de la proclamación del Evangelio a través de su palabra y del sacramento de la mesa, le anunciamos y le proclamamos a la iglesia: vuestros pecados son perdonados. Id en paz. Amén.